Soy Carlos Hernández, presidente del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor. Quiero comenzar agradeciendo a las autoridades del Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario y en especial a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor por esta importante iniciativa de contribuir a la difusión de los derechos de los consumidores. Vale la pena recordar que la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1983 dispuso conmemorar el Día Mundial de los Consumidores con motivo de la conmemoración de un famoso discurso de John Kennedy presentado en el Congreso de los Estados Unidos en el año 1962. Esa conmemoración tenía una razón de ser, que era que ese discurso había propendido a destacar el rol del consumidor en el ámbito del mercado. Esa conmemoración se repite todos los años, los 15 de marzo, con el propósito de mantener activa este compromiso y esta lucha universal por la defensa de los derechos de los consumidores. En lo que concierne a nuestro país, creo que estamos en un momento muy importante porque contamos con pluralidad de instrumentos que hacen a la defensa de los consumidores. Hace algunos años cumplió 30 años la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240, que ha tenido muchísimas reformas, entre otras también que ha sido complementada, enriquecida, resistematizada por el Código Civil y Comercial. Y en definitiva, se trata de textos que se encuentran armonizados con otra norma fundamental, como es la del artículo 42 de la Constitución Nacional, que es relevante porque consigna allí los derechos fundamentales de los consumidores y de los cuales todos tenemos que ser conscientes. Bien decía Kennedy en ese discurso al que hice referencia con anterioridad, que todos somos consumidores, pero todos debemos sentirnos responsables como consumidores y contribuir a la defensa de los derechos de los consumidores. El régimen en Argentina nos permite contar con mecanismos concretos encaminados a la defensa de esos derechos. Tenemos derechos, pero tenemos que ejercerlos. Y ese es nuestro principal desafío, el desafío de pasar desde el mero reconocimiento de los derechos a la plena eficacia. Estas 3 décadas de vigencia del régimen de defensa del consumidor, que insisto, está presidido por el texto constitucional, nos permiten mostrar los avances y los desafíos que aún tenemos pendientes. Yo soy muy optimista con relación al avance del régimen. Estoy convencido que año a año hemos mejorado y hemos también avanzado en la concientización de los derechos de los consumidores. Hemos pasado incluso de pensar a los derechos de los consumidores en una perspectiva individual para pasar a entenderlos y a comprenderlos desde una dimensión colectiva, comprometiéndonos como integrantes de un colectivo mayor que entre todos debemos contribuir a la defensa de los consumidores. Creo que allí está un poco la clave de ese tránsito que nos queda pendiente. Por eso también quiero aprovechar esta oportunidad para comentar que existen iniciativas tanto en el ámbito nacional como también en el ámbito local que hacen referencia a la existencia de mejoras normativas. Hay un proyecto de código de defensa de los consumidores a nivel nacional y también en el ámbito provincial existe un código, un proyecto o un anteproyecto de código de implementación de los derechos de los consumidores. Ambos textos suponen dar un avance
respecto de lo que tenemos, pero fundamentalmente apuntando a eso que marcaba con anterioridad, la construcción de un régimen eficaz. Ya no se trata solamente de enunciar derechos, se trata de contribuir a que esos derechos se tornen eficaces para todos y lograr que seamos conscientes de esos derechos junto con un colectivo que contribuya de manera orgánica y sistemática a luchar por ellos. La aplicación del régimen de defensa del consumidor, la idea de esta disciplina especial que hoy llamamos derecho del consumidor, requiere necesariamente de la existencia de lo que llamamos una relación de consumo. Se trata de un concepto muy simple de entender. La relación de consumo es un vínculo que se da entre alguien a quien denominamos consumidor y otro al que denominamos proveedor. Por tanto, para poder invocar los derechos que plantea nuestra Constitución, nuestra ley, el Código Civil y Comercial, tenemos que contar con un consumidor y con un proveedor. Consumidor es una persona humana o una persona jurídica que es considerada como un vulnerable, es decir, como una persona que tiene una debilidad estructural en el mercado. Eso significa que tiene menor poder negocial que aquel que lo provee. Es un débil en términos económicos, en términos de mercado. Y esa es la razón por la cual decimos que es necesario proteger a los consumidores. Pero además, ese consumidor, para ser considerado como tal, debe ser el último eslabón de la cadena de comercialización. Tiene que ser un destinatario final, es decir, tengo que adquirir un bien para satisfacer una necesidad de consumo personal o de mi grupo social o familiar. Pensemos, por ejemplo, en aquel que adquiere un electrodoméstico o que adquiere un auto. Si lo adquiere por vía contractual es un consumidor, pero no solamente está protegido este que celebró ese contrato con la empresa que le vendió el automotor o el electrodoméstico, sino también va a ser protegido su grupo familiar o su grupo social. Pensemos que ese vehículo o ese electrodoméstico se lo utiliza en el contexto familiar. Pues bien, todos serán beneficiados por ese régimen legal. Y si, por ejemplo, ese automotor o ese electrodoméstico lesiona a alguno de ellos, todos podrán reclamar en el contexto del régimen de defensa del consumidor. No solo es beneficiario del régimen normativo el contratante, también lo es el usuario, entendido también como un consumidor material. Y esto me parece que es una idea muy interesante para que se comprenda respecto del sentido profundo que tiene la aplicación del régimen del consumidor. Pero también es importante señalar que no todos los consumidores tienen idénticos niveles de protección. Hay consumidores que tienen niveles acentuados de vulnerabilidad. Son los que solemos denominar como hipervulnerables. Y este es un colectivo al que hay que prestar particular atención, porque son merecedores de una tutela, decimos, diferenciadas, de una protección acentuada. Pensemos, para poner ejemplos de la vida cotidiana, lo que acontece con los niños, las niñas o los adolescentes que actúan en el ámbito de las redes sociales, o las personas que revisten enfermedades graves y que se encuentran vinculados, por ejemplo, con contratos de medicina prepaga. Pensemos en aquellos que tienen situaciones económicas graves que los colocan en situaciones de sobreendeudamiento. Todas estas son casos o situaciones que llevan a concretar una tutela diferenciada de esos consumidores. Por tanto, cuando pensamos en los consumidores, tenemos que pensar en todos estos matices.
que tienen que ver con fraccionamientos que responden a los reclamos de nuestra sociedad. Y por otro lado decía que para que se aplique el régimen debemos estar en presencia de un proveedor. El proveedor habitualmente lo vinculamos con la idea de una empresa, con la idea de una sociedad, pero quiero aclarar que puede ser más amplio el concepto. Una persona humana también puede ser considerada como un proveedor si ocupa un rol económico en el mercado, si comercializa, si vende, si provee, si construye. A mí me parece que es importante tener en consideración que todos los roles principales que se ocupan en el mercado, sea como vendedor, importador, distribuidor, financista, constructor, pueden ser perfectamente situaciones que coloquen a alguien en el rol de proveedor. Y a modo de conclusión entre estos dos polos, quiero destacar que no es conveniente pensar al derecho del consumidor y al resguardo de los derechos de los consumidores como algo que va en contra de los proveedores o de las empresas. Me parece que es importante pensar al derecho del consumidor como un espacio que también le permite al proveedor, al empresario, mejorar sus prácticas, que le permite mejorar su competitividad, mejorar su calidad de servicio. Por tanto, el derecho del consumidor no compromete o afecta al desarrollo empresarial. Al contrario, el derecho del consumidor actúa como un instrumento virtuoso que hace que el mercado funcione de manera armónica y razonable. Ese era el sentido que tenía el discurso de Kennedy al que aludí con anterioridad, a empoderar al consumidor en el ámbito del mercado para que también el mercado funcionase de manera eficaz. Hoy el derecho del consumidor tiene nuevas agendas que tienen que ver con la agenda ambiental, con la agenda digital, con la protección de los hipervulnerables, a los que hemos hecho referencia en esta brevísima consideración de hoy. Pero nos parece importante tenerlo en cuenta porque son los temas que hacen en definitiva a la calidad de vida de los ciudadanos. Ampliar los derechos de los consumidores significa ampliar ciudadanía y por eso nos complace esta iniciativa de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Si como consumidor tenés alguna duda sobre tus derechos o querés consultar sobre los mismos, acércate a la Oficina Municipal del Consumidor. Estamos en Córdoba 852, de lunes a viernes, de 8:30 a 16 horas.